La era vikinga fue relativamente corta, pero dejó una marca distintiva en la historia. Los guerreros asaltantes, piratas marinos y comerciantes de Escandinavia influyeron en el destino de más regiones que cualquier otra cultura antes de la era de los descubrimientos, y ninguna otra tierra más que las Islas Británicas. Hablaremos sobre las invasiones vikingas de Gran Bretaña y comenzaremos con la invasión del gran ejército pagano. Los romanos se retiraron de Gran Bretaña en el siglo V, dejando a su paso un mosaico de británicos y romanos. No pasó mucho tiempo antes de que los pueblos guerreros de las periferias se mudaran. Los pictos atacaron desde más allá del muro de Adriano, los guerreros irlandeses avanzaron desde el oeste, pero lo más importante es que los ángulos, los sajones, los jutes y los frisones se trasladaron desde la Europa continental hacia el este de la isla. Estas culturas guerreras entrantes reemplazaron a los romanos británicos y a los británicos en la parte oriental de la isla a fines del siglo VII, formando 7 reinos distintos: Wessex, Murcia, Northumbria, East Anglia, Kent, Sussex y Essex. Finalmente, todos estos reinos se convirtieron al cristianismo. Sin embargo, no se volvieron menos belicosos y continuaron luchando entre ellos y con sus vecinos nativos. Mientras tanto, otra cultura guerrera se había estado desarrollando a lo largo de los siglos a través del Mar del Norte en Escandinavia, específicamente en las tierras de los fiordos helados de Noruega y las islas y archipiélagos de Dinamarca. Los pueblos emparentados con los anglosajones habían vivido allí desde la última edad de hielo, y todavía eran paganos, dando importancia al poder militar y la destreza marítima. Una combinación de presión popular, agresión franca del sur y una revolución en las técnicas de construcción naval gradualmente obligaron a estas personas a mirar hacia afuera desde Escandinavia hacia finales del siglo VIII. Pronto, las cabezas de dragón de sus barcos fueron avistadas por primera vez frente a la costa de Gran Bretaña. Estos oportunistas escandinavos eventualmente serían conocidos como vikingos, una palabra que describía su profesión como piratas, no su origen étnico. Para horror de los escritores cristianos de la época, que eran casi exclusivamente monjes, los vikingos se centraron en atacar los lugares sagrados cristianos, que tendían a producir las mejores recompensas monetarias en todo el norte de Gran Bretaña e Irlanda, saqueando y llevándose grandes riquezas sin importar cómo comenzaron sus tácticas. Para cambiar, los más ambiciosos comenzaron a pasar el invierno en Gran Bretaña y los colonos de Noruega comenzaron a reemplazar o subyugar a las poblaciones existentes en las islas Feroe, Orkney, Shetland y en áreas de Irlanda. Murcia perdió gradualmente su dominio a principios del siglo IX y fue reemplazada por Wessex bajo su rey Egbert, un líder astuto que había sido educado al otro lado del canal en Frankie. Egbert estaba muy familiarizado con los vikingos y libró varias batallas contra ellos durante su reinado, la más notable en Carhampton en 836. Conquistó los reinos menores de Essex, Sussex y Kent durante su reinado, estableciendo firmemente su reino como el más poderoso. En 865, Ethelred se convirtió en rey de Wessex. Fue durante ese año que una vasta armada de Drakkars apareció frente a la costa de East Anglia para tocar tierra cerca de Thetford. Esto fue a diferencia de cualquier fuerza de asalto escandinava vista anteriormente. Estaba formada por cientos de barcos que transportaban un ejército internacional de noruegos, daneses y suecos. Para horror de los escritores cristianos de la época, quienes lo apodaron el Gran Ejército Pagano, habían reunido desde Irlanda, Frisia, Francia, Escandinavia y Pitchland para lanzar una invasión a gran escala de los reinos anglosajones. Inicialmente, el ejército parece haber sido dirigido por 3 líderes de guerra, según las sagas nórdicas: los hijos del legendario vikingo Ragnar Lodbrok, Ivar, Halfdan y Uber, quienes habían venido a Inglaterra para vengar la muerte de su padre
asesinado por el rey Aila de Northumbria. Es igualmente probable, sin embargo, que la invasión fuera la culminación natural de décadas de incursiones por parte de guerreros ambiciosos que ahora vieron una manera de forjar reinos para sí mismos. Después de desembarcar en el este, Anglia obligaron al rey local Edmund a darles caballos y suministros antes de marchar hacia el norte para capturar la capital de Northumbria, York. Después de esta batalla, Northumbria se convertiría en un bastión de la cultura escandinava durante los siguientes 2 siglos. Después de devastar Northumbria, el ejército volvió a ponerse en movimiento, probablemente reuniendo más y más guerreros bajo sus estandartes de todo el mundo escandinavo, a medida que se corrió la voz de sus victorias. Marcharon hacia el sur hacia Mercia y capturaron la ciudad de Nottingham. El rey merciano Bergred pidió apoyo, y Wessex respondió al llamado, pero no hubo combates mientras Ivar y sus hombres permanecieron dentro de los muros de Nottingham. Finalmente, Bergrado les pagó para que se fueran, y los ejércitos mercianos y sajones occidentales, compuestos en su mayoría por agricultores, se disolvieron para arar sus campos, felices de recibir misericordia y monedas. Por ahora, los vikingos regresaron a York para pasar el invierno considerablemente más ricos. Los hijos de Lord Brooke cumplieron su palabra a Bergred y regresaron a East Anglia en el nuevo año, donde acabaron con el reino por completo y convirtieron a su rey Edmund en un mártir. East Anglia sufriría el mismo destino que Northumbria al convertirse en un punto de apoyo para los daneses durante los 2 siglos siguientes. En 870, el ejército se dividió, y algunos permanecieron en sus nuevas tierras en Northumbria y East Anglia, mientras que otros, como Ivar, se fueron a otras partes de Gran Bretaña para conquistar otras tierras. En este caso, el reino de Altclud en el sur de Escocia fue la mitad Dan, quien tomó en el centro del escenario en este punto, mientras dirigía parte del ejército hacia el sur, pasando por Alto Mercia por completo para enfurecerse profundamente en Wessex. Halfdan, junto con otro señor de la guerra en el asiento trasero, se dirigió directamente a la ciudad de Reading, donde se fortificaron para esperar el inevitable contraataque del rey de los sajones occidentales, Ethelred, y su hermano Alfred. Reunieron sus diques y se dirigieron juntos a Reading. Atacaron a los hombres de Halfdan en Reading el 4 de enero, pero sufrieron una derrota menor. Los sajones occidentales se reagruparon durante los días siguientes y volvieron al campo el día 8 en un lugar llamado Ashdown, en algún lugar de Berkshire. Fue allí, en la niebla y la penumbra de una mañana de mediados de invierno, donde se libró la batalla más decisiva de la guerra. Red dividió su ejército en 2, colocando las mitades a cada lado de una cresta, él mismo al mando de un lado y su hermano menor Alfred al mando del otro. Mientras los daneses se acercaban, también dividieron su ejército con la mitad de Dan, al mando de un lado y en el asiento trasero del otro. Alfred y su contingente observaron desde detrás de su muro de escudos mientras los daneses se acercaban. Al parecer, Red había decidido que tenía que orar antes de la batalla y se negó a avanzar hasta que su servicio de oración estuviera completo, ya que el movimiento danés le costaría la ventaja del terreno más alto. Alfred decidió subir la colina sin el apoyo del segundo contingente y se dirigió directamente al corazón de las líneas danesas, aparentemente sin darse cuenta de que los hombres de Alfred solo representaban la mitad del ejército sajón occidental. El segundo cuarto de los daneses también se movió contra ellos, y la batalla se convirtió en un brutal trabajo cuerpo a cuerpo que duró horas, muro de escudos contra muro de escudos. Después de intensos combates y pérdidas significativas en ambos lados, la fuerza de Aethelred, cuyo acercamiento quedó oscurecido por la niebla, finalmente se enfrentó, sorprendiendo a los daneses y girando la batalla a favor de los sajones occidentales. El asiento trasero murió en la lucha, y Halfdan
pidió el resto. Los hombres retrocedieron, dejando a los sajones occidentales victoriosos. Después de 6 largos años de derrota, un ejército anglosajón finalmente había salido victorioso contra el gran ejército vikingo. Ashdown no fue de ninguna manera una victoria decisiva, y ciertamente fue costosa, aunque los duros combates pueden haberlo hecho. Hizo que Halfdan fuera más cauteloso sobre sus planes futuros para Wessex. Para la fortuna de Halfdan y sus guerreros restantes que habían recurrido a la lectura, los refuerzos llegaron para unirse a ellos. Este gran ejército de verano de nuevos guerreros, liderados por un rey del mar llamado Guthrum, se convertiría en una parte integral de los siguientes 7 largos años de guerra. Ethelred y Alfred, ahora conocido como el jabalí de Ashdown, continuaron luchando contra los daneses durante los meses siguientes hasta abril. Sin embargo, cualquiera de los dos Red estaba muerto, posiblemente como resultado de las heridas sufridas en la batalla, y Alfred lo reemplazó como lo había hecho el rey Halfdan. En este punto, ya se había cansado de Wessex, y aceptó una gran suma de dinero de Alfred como pago para irse. Se dirigiría al norte para convertirse en rey de Northumbria, mientras que Guthrum fue al este para tomar el control de los vikingos de East Anglia. Alfred había salvado su reino por ahora, pero él y todos sus súbditos sabían que los vikingos regresarían. Gracias por ver el primer video de nuestra serie sobre la historia británica temprana y las invasiones vikingas. Hay más episodios en camino y estamos trabajando en muchos otros proyectos interesantes. Nos gustaría expresar nuestra gratitud a nuestros seguidores de Patreon que hacen posible la creación de nuestros videos. Ahora también puedes apoyarnos directamente a través de YouTube, presionando el botón de patrocinio directamente debajo del video.